nuestra última entrevista. Estamos ya en contacto con el comisario Danik Maldonado del Departamento del Cibercrimen de la PDI, y lo que queríamos conversar con el comisario. ¿Cómo está usted, comisario? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy bien, gracias. Queríamos conversar un poquitito sobre esta vulnerabilidad que se refleja crecientemente cada vez que hay algún tipo de ciberataque, y particularmente lo que ocurrió la semana pasada. ¿Qué tanto somos nosotros de alguna manera vulnerables a esta situación en virtud de estar todos conectados? Yo diría que cuando estamos operando a través de Internet, siempre va a haber posibilidad, cierta, digamos, de convertirse en alguna víctima de algún tipo de código malicioso. Hoy día, en términos globales, ¿cierto?, la aparición de código malicioso va creciendo de manera exponencial. Las empresas de seguridad en el ámbito informático todos los días realizan reportes, diferentes tipos de ataques, digamos, en esta materia. Por lo tanto, quienes somos usuarios finalmente de Internet en general, nos vemos expuestos claramente a ser víctimas de alguna situación de esta naturaleza. Ahora, aquí hay una situación que no sé si ustedes ahí en el Departamento del Cibercrimen de la PDI, ¿cómo se puede evaluar la situación? Tenemos por una parte una amenaza, que es esta, y tenemos por otra parte una protección ante la amenaza que implica el que uno gaste plata en, antivirus, o que actualice, o que compre más equipamiento más sofisticado. Hay todo un negocio detrás de la protección, digamos. ¿Cómo garantizar de que no están coludidas las dos partes? Eso es una muy buena pregunta. La verdad es que en términos generales, o por lo que nos ha tocado conocer a nosotros, generalmente, derechamente hay gente que está en contra justamente de las grandes empresas ligadas al mundo de desarrollo de software, y parte incluso de simplemente crear algún tipo de malware, ¿cierto?, para dejar mal parado, digamos, a las compañías en cuestión. Ahora, por otra parte, siempre los desarrollos existen algún tipo de vacío o algo que no se contempló en un momento determinado, y luego, ¿cierto?, quienes están por el otro lado, los ciberdelincuentes, aprovechan justamente estos descuidos o estos problemas en términos de desarrollo informático para introducir sus códigos maliciosos y cometer algún tipo de ilícito en este caso. Y también porque el negocio del mundo del delito cibernético también representa, digamos, un importante incremento por un lado, y lo otro posee dividendos bastante interesantes a nivel internacional, digamos. Sí, hay además otra variable de esta misma relación entre, no sé si negocio, pero por lo menos en términos de inteligencia. Algunas de las comunicaciones que provenían básicamente de Estados Unidos respecto de este último ataque o ciberataque, hablaba que el virus que se estaba utilizando era un virus que había sido creado en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y que con el qué sé yo, el objetivo probablemente de afectar a los adversarios políticos de Estados Unidos, y que derivó en una utilización por parte de hackers privados que no se conocen todavía, pero existe la lógica de que hay una confección de virus para afectar a estados adversarios que eventualmente pueden llegar a instancias ciudadanas por vía de que estos se adopten, se ajusten un poquitito o se actualicen y dejen de tener esta característica de ser utilizados por gobierno y sean utilizados por personas. ¿Eso tiene sentido o no? Yo diría que en la práctica no tenemos un antecedente fidedigno que pudiese dar cuenta de algo así, por lo menos, digamos, en el caso de la policía de investigaciones. Lo que sí es claro que hoy tanto el mundo privado, ¿cierto?, y público está en condiciones de desarrollar herramientas con diferentes fines. O sea, eso es normal. Para, por ejemplo, realizar peritaje informático, para realizar investigaciones de tecnología bastante avanzada,
y requiere la programación, ¿cierto?, de este tipo de, a lo mejor, de herramienta. Ahora, la diferencia es en qué utilizamos la herramienta, porque por una parte, ¿cierto?, en el caso, digamos, de las policías, tiene que ajustarse a la normativa vigente para el uso, a lo mejor, de determinadas herramientas tecnológicas, conforme a las garantías constitucionales existentes para tales efectos. Ahora, si yo decido utilizar esa herramienta, ¿cierto?, sin ningún tipo de consentimiento, claramente voy a estar vulnerando, digamos, el Estado de Derecho, ¿cierto?, o los derechos humanos que le pueda asistir a una persona, independiente incluso sea un imputado, digamos. Por lo tanto, el desarrollo de la tecnología en sí no es que sea mala por sí misma, sino que en definitiva va a depender el uso que finalmente le demos, digamos, en este caso. Y obviamente aquí pueden haber hasta filtraciones, incluso le ocurre en el mundo privado, que es muy típico, ¿cierto?, que a lo mejor alguien que tomó conocimiento de una tecnología determinada que servía para una función específica, posteriormente, digamos, sea explotada para fines, en este caso, criminales. Y eso es bastante común aquí y en todas partes del mundo, digamos. Estamos conversando con el comisario Danik Maldonado del Departamento del Cibercrimen de la PDI en torno a la vulnerabilidad ante ciberataques a nivel mundial. ¿Qué tanto esto también puede ser o qué tanto aparecen como malhechores, como delincuentes en el ámbito cibernético? Llamémoslo así, personas jóvenes, etcétera, que lo que quieren es marcar una firma. Es casi como el grafitero que necesita firmar el grafiti y decir: yo pasé por aquí, yo lo puedo hacer, yo puedo romper esto. ¿Qué tanto es para estas personas no un delito premeditado en tanto causar mal, sino que una manera de mostrarse en el mundo digital? Fernando, usted tiene mucha razón en lo que plantea, porque hay diferentes motivaciones, digamos, por parte de los profesionales o simplemente autodidactas que han tomado conocimiento de la tecnología para poder, en algunos casos, figurar, que sean conocidos, efectivamente. Muchas veces los hackers en general no ocultan su identidad, porque es parte de su ego también poder decir: bueno, yo hice tal cosa o pasé tal barrera de seguridad, por lo tanto eso requiere, digamos, que el mundo lo sepa, y sepa quién fue. Pero también esta cosa, como la tecnología ha permitido realizar algunos delitos tradicionales, ¿cierto?, a través de Internet, también persiguen fines económicos, ¿ya? Yo diría que en términos muy generales, hoy día el enfoque principal dice relación con el tema económico. Hay un estudio que realizó la OEA con el BID hace muy poco respecto de qué tan seguro estaba Latinoamérica en términos de ciberseguridad. Entonces, todo orientado al ámbito económico, y la verdad que las cifras eran pero tremendas, digamos, de pérdida, justamente por el desarrollo de códigos maliciosos que buscaban finalmente obtener algún dividendo económico. Entonces, yo diría, hay temas económicos, hay otros que quieren hacerse famosos de alguna manera o que los conozcan en el mundo, digamos, del hacker, otros que protestan también de alguna manera, ¿cierto?, están en contra de alguna situación política o económica, etcétera, y pasan a dejar su rastro, digamos, realizando alguna acción. Ahora, todas esas acciones, dependiendo del país, no siempre están tipificadas como delito, digamos. Entonces, esa es otra situación. Entonces, a veces hay lugares en que mejor una situación en particular no es posible perseguirla porque no existe la legislación que lo permita, de alguna manera. Sí, estamos conversando con el comisario Danik Maldonado del Departamento Cibercrimen de la PDI. Y en el caso chileno, estos tipos de ataques cibernéticos, ¿cuántos de esos se conocen a través de los medios de comunicación? ¿Qué tanto más ustedes saben que sucede que no son de alguna manera dados a conocer? Yo diría que mucho, digamos, Chile ha pasado por varios procesos, a lo mejor. Una es partiendo de que no todas las personas tenían conocimiento que determinados actos que son cometidos a través de la red era constituyente de delito. En los años que llevamos como Brigada del Cibercrimen, en diferentes anuncios, campañas, etcétera, hemos dado a conocer que ciertas acciones constituyen algún delito y por lo tanto es posible denunciar. Eso por una parte. Lo segundo es que existen, digamos, también alguna especie de cifra negra, porque dependiendo si el tipo de empresa, a lo mejor, que se haya visto afectada con algún tipo de ataque, no siempre va a estar en condiciones, a lo mejor, de querer denunciar o ofrecer la información, porque va a buscar resguardar, ¿cierto?, su imagen finalmente, ¿cierto?, en el mercado. Y
Y también hay personas, digamos, que sencillamente a la luz de los antecedentes dicen, bueno, prefieren no realizar la denuncia a pesar que hacen la consulta a nuestra brigada. Pero en general, yo diría que por ejemplo, usurpación de nombre, fraude bancario, o temas de pornografía infantil, abuso sexual de menores, ¿cierto?, a través de Internet, en el fondo ha ido creciendo de manera exponencial, ¿ya? Uno, por el acceso a la información, a lo mejor hoy día porque muchos productos permiten acceder, ¿cierto?, de manera fácil a Internet, y también porque hay cierto o poco cuidado también de parte del usuario final. O sea, aquí no hay que olvidar que el mundo cibernético representa tantos problemas, ¿cierto?, o amenazas o riesgos, al igual que en el mundo real. Por lo tanto, hay que tener esa consideración también por parte de quienes utilizan la tecnología. Hay que autocuidarse en el fondo también. Sí, estamos conversando con el comisario Daniel Maldonado del Departamento del Cibercrimen de la PDI. En el caso de este último virus que afectó a, qué sé yo, no sé, alrededor de 75 países, 200.000 computadores, aquí había un acto directo de intento de conseguir un beneficio económico. De alguna manera secuestraba, uno no tenía acceso a los archivos que tenía guardado en el computador y se permitía que estos fueran reabiertos previo pago en una moneda virtual, el Bitcoin, de una determinada cantidad de estos Bitcoins. Que se utilice el pago como mecanismo para liberar el ataque cibernético, ¿es algo que ustedes advierten puede ir creciendo? ¿Es algo común? ¿Se tenía nociones de este tipo en esta envergadura? Bueno, efectivamente el ransomware como tal ya no es nuevo, o sea, de ya 2 o 3 años por lo menos, ¿cierto?, en donde se habían dado casos de esta naturaleza. De hecho, nuestra propia unidad tenía alrededor de 12 o 13 denuncias, digamos, entre el 2016 lo que va del año 2017. Ahora recién tenemos 4 relacionadas con el evento del fin de semana. Entonces, yo diría que sí, que efectivamente va creciendo. Aquí claramente se busca en definitiva obtener algún dividendo económico, que en estos casos son bastante altos. ¿Por qué? Porque en definitiva la compañía que resulta afectada, ¿cierto?, tiene información valiosa y trabaja con eso y probablemente tenga todo informatizada esa información, por lo tanto deja en una especie de jaque mate, digamos, a la compañía y se ven obligados en algunos casos a pagar. Ahora uno generalmente recomienda el no pago por 2 razones. Una, porque no le aseguran que le devuelvan la información, y 2, porque estaríamos fomentando entonces el negocio, de alguna manera, ilegal que desarrollan estas personas que utilizan estos códigos maliciosos, digamos, para obtener algún tipo de pago por el mismo. Entonces, sin embargo, hay compañías a nivel internacional de pronto que antes se han visto en la obligación de cancelar para poder justamente recuperar la información, porque no les ha quedado otra. Tengamos por lo menos en consideración, comisario, que estamos hablando de algo que no tiene un 100% de posibilidad de ser indestructible, digamos. O sea, no es algo infranqueable en un 100%. Estamos hablando de comunicaciones que siguen un protocolo digital que se transmite a través de las redes. Inevitablemente eso ofrece puertas de acceso. Sí. Y eso, me imagino, no tiene una capacidad de ser bloqueado el acceso a personas que eventualmente vengan a dañar en forma absoluta. Lo que pasa es que en términos de informática es muy difícil hablar de un 100% de seguridad. Siempre va a existir la posibilidad cierta de que a lo mejor por algún punto pudiesen, digamos, atacar nuestro sistema, ¿cierto? Alguna vulnerabilidad que podamos tener por ahí la pudiesen explotar. Eso es así. Ahora, en el caso del ransomware en particular, porque hay muchos tipos de malware, pero en general, específicamente el ransomware que secuestra la información de alguna manera, exigiendo un pago posterior, ¿cierto?, para liberar la información, su forma de propagación, en definitiva, llega generalmente por un correo electrónico. Entonces aquí es también donde la persona que está sentada frente al computador debe tener conciencia de que él también forma parte
desde el eslabón de seguridad dentro de la compañía, la institución o el lugar donde trabaje. Entonces, no puede darle clic a cualquier cosa. Si estamos viendo que me están enviando a lo mejor una noticia de algo que es contingente, pero yo no tengo seguridad de que la información que se me está enviando sea verdadera, ¿cierto? O no contiene a lo mejor un código malicioso, entonces yo debiese abstenerme o simplemente borrar la información si veo que el correo viene de cualquier parte, no tengo forma de validar que sea de quien dice ser, digamos, en definitiva. Estamos conversando con el comisario Dani Maldonado del Departamento de Cibercrimen de la PDI. ¿Cuál es el estatus penal que tiene este ransomware, esto de secuestrarle los archivos a uno a cambio de dinero? ¿Tiene un estatus de qué? ¿Es una estafa? ¿Cómo se califica penalmente este tipo de delito? Hoy día, en la tipificación en el caso de Chile, existe una ley, la ley 19.223, es la ley que tipifica aquellas acciones que son constituyentes delitos, digamos, en lo relacionado con la tecnología o los famosos delitos informáticos. Entonces, la tipificación por la cual, digamos, pasa detenido finalmente es por sabotaje informático. O sea, porque una persona desconocida, ¿cierto?, entró a mi sistema operativo, en este caso, a mi sistema transaccional, evidentemente sin mi consentimiento, sin que yo autorice absolutamente nada, ¿cierto?, y procedió a cifrar, ¿cierto?, la información que está contenida en mi equipo sin preguntarme. O sea, eso es simplemente un delito informático propiamente tal, ¿ya? La acción, y por eso se hace la denuncia. Se hace la denuncia por el concepto de sabotaje informático, que lo establece, digamos, de alguna manera nuestra ley 19.223, en el caso de Chile. Y en términos de penas, ¿cuáles son las penas a las cuales se expone una persona que es declarada culpable de haber incurrido en un ransomware? Eso es bastante relativo, finalmente depende de los antecedentes que se le proporcionen a la Fiscalía, y finalmente el tribunal es quien determina, digamos, el tipo de pena asociado a ese tipo de delito. No tenemos así una pena específica para ¿cómo se llama?, para este tipo de acción en particular, ¿ya? ¿Ha habido algún caso que haya sido llevado a los tribunales por esta tipificación de delito? En tipo de ransom no específicamente, pero sí, por ejemplo, en el uso de una botnet, que es otro tipo de malware, ¿cierto?, que también busca de alguna manera tomar control remoto de las máquinas que logra infectar. Y eso, tuvimos un caso así hace como unos 2 o 3 años, y en ese caso, efectivamente, las personas eran chilenas, por lo tanto, digamos, tuvieron que comparecer ante el tribunal, le dieron 541 días, pero en pena remitida, porque tenían, digamos, buenos antecedentes anteriores, también colaboraron después en el proceso investigativo, ¿cierto? Y además, suspensión de todo cargo público mientras durara esos 541 días la pena, ¿cierto? Y la incautación de los equipos computacionales y códigos que ellos utilizaban para estos efectos. Ya, pero ¿es una cosa que usted siente que está aumentando o que ve que está aumentando este tipo de delito cibernético? ¿Qué tanto, cómo pronostica la tendencia, digamos? Yo diría que en términos generales va creciendo, sin duda. Por lo tanto, también el país se enfrenta, digamos, a nuevos desafíos en ese sentido. Entonces, hoy, hace poco nomás, se hizo el lanzamiento de la Política Nacional de Ciberseguridad, y dentro de la política se consideraba la adhesión de Chile al Convenio de Budapest. Este convenio específicamente establece, digamos, una especie de homologación de las legislaciones de los países que son partícipes del convenio en materia de ciberdelincuencia. Entonces, esto comienza a operar a partir del 1 de agosto de este año, y basado en eso nosotros también esperamos, bien esperanzados, la verdad, que también se van a producir modificaciones en cuanto a la persecución de estos delitos. A lo mejor se van a modificar las penas, se van a modificar los tipos penales, digamos, porque pensemos que la ley 19.223, ¿cierto?, nació en el año 93, cuando ni siquiera Internet todavía estaba totalmente desarrollado en Chile. Entonces, es una ley que hoy día a lo mejor queda un poco corta respecto, digamos, de las exigencias que se presentan hoy día en el mundo cibernético a partir del crecimiento explosivo de la red de Internet y también de los dispositivos que permiten conectarse a ella. Ya, pero ¿y es algo que se está ya incorporado, por ejemplo, en el caso de su organización, de la PDI, el Departamento del Cibercrimen? Son personas que
los mandan afuera? ¿Dónde hacen el estudio específico técnico de esto? Perfecto. La Brigada de Investigadores del Crimen Metropolitana, digamos, tiene primero su formación a través de la escuela, tiene una formación, digamos, en específica en delitos informáticos. Luego tenemos también personas profesionales en el tema, fundamentalmente ingenieros informáticos, que se dedican específicamente al área de análisis forense informática, la obtención de evidencia digital. Tenemos a través de la cooperación internacional con otras policías del mundo, donde generalmente se está viajando, ¿cierto?, a diferentes países, a algunos cursos específicos para tomar conocimiento, por ejemplo, de análisis forense, para hacer investigación, no sé, en la Deep Web. En general, hay una preparación constante, porque eso es lo que demanda hoy día, digamos, en la investigación tecnológica, y por lo tanto estamos día a día capacitándonos en esa materia, sin duda. Queremos agradecer al comisario Danique Maldonado del Departamento de Cibercrimen de la PDI por este contacto. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Que tenga buen día. Adiós. Ya nos estamos yendo. Tengan ustedes un muy buen día martes. Chao. Provida. Cambiamos para mejorar tu pensión. Presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus